2 capítulos que nos despedíamos de la línea fronteriza en Sonoita, o al menos eso pensaba yo. El guionista hoy nos lleva a Santa Ana, un pequeño pueblo donde conviviremos con una familia mexicana y donde finalmente terminaremos por ir a un sitio al que no deberíamos de ir, pero lo haremos escoltados por la familia motociclista. Veamos qué pasa. Terminamos el capítulo anterior saliendo de la Reserva Nacional del Pinacate y acechados de nuevo por el halcón traicionero. El día terminó en Sonoita, en el mismo hostal donde había pasado la noche anterior. De haberlo sabido, me habría ido sin equipaje y me lo habría pasado mucho mejor en las arenas del Pinacate. Pero el caso es que, en este motel, arrancamos el capítulo de hoy. Ayer fue un día curiosísimo porque fue un poco fail. Salí de aquí con intención de hacer una ruta de off-road y seguir camino hacia Santa Ana, donde voy, pero entre que se me hizo tardísimo y que luego pues hubo jaleo con la arena y tal. Conclusión, que volví a Sonoita. Entonces el día de ayer fue, pues eso, un círculo y aquí estamos. Y de aquí ahora vamos hacia Santa Ana y allí nos espera Cayetano. Bueno, Cayetano. Sí. ¿Cómo estás? Soy Charlie, amigo de JP. Como siempre, la vida nómada se va haciendo por el camino. Hace unos días que conocí casualmente a JP, quien me puso en contacto con Cayetano y la razón por la que nos dirigimos a Santa Ana. Lo que allí suceda también será cosa del propio viaje, eso que aquí llamamos guionista. Bien, nos alejamos de la frontera por unos cuantos cientos de kilómetros, porque la carretera principal va por abajo, que es esta, y por arriba muy controlado por el crimen organizado, y me han recomendado por activa y por pasiva que por ahí no vaya. Y obviamente pues no voy a hacer tonterías. Y esto de momento es muy bonito. Qué espectáculo es México, ¿no? Mira que tiene diferentes paisajes y ya hemos salido del desierto y ahora aparecen estas montañacas, sigue habiendo cactus a la derecha. Este pueblo se llama Altar y lo tengo marcado en rojo en el mapa porque aquí no me conviene parar. Es zona de paso ilegal. Altar es un punto importante de salida de migrantes hacia Sásabe, una de las zonas más calientes para el cruce ilegal a Estados Unidos y por tanto un lugar al que con 4 cámaras y un dron no debo ir. Insisto que la información que tengo es bastante de primera mano porque es información de periodistas mexicanos, por supuesto, que cubren esta zona y cubren el muro. Ya. Si ellos me dicen que no, pues es que no. Insisto, no es lo mismo pasar y punto que grabar. El problema es grabar. Oye, me gusta este pueblo mucho desde que he llegado. Estamos en Santa Ana. Ahí está la iglesia, ahí la tenéis. Y la plaza del pueblo, obviously. Qué pueblito más molón, ¿no? Hala, vamos a llamar a Cayetano. Cayetano. Buenos días, Charlie. Aquí mira, amaneciendo aquí en Santa Ana con un delicioso café. Que a esta altura de mi edad, de mi vida, es lo único que cojo en la mañana, una taza. Este es el bollo que lo mandó a hacer el loco de Hitler este. Tengo mi escondite. Con cuidado con las perras. Esto es tu negocio. Negocio de carrocería. ¿Son tuyos todos? Todos 50, 70. ¿Los coleccionas o los vendes? Los arreglo y los vendo. Mis papás, mi mamá es de aquí de Santa Ana. Tengo ahorita 6 nietos y viene en camino uno que parece que le van a poner mi nombre, Cayetano. Si la vida fuera eterna, la quisiera vivir así. De aquí a la frontera a Nogales son 100 kilómetros. Y ahí hace 30 años no había ni valla ni nada. No, hace 30 años sí. Todo el tiempo existió la valla ahí, todo el tiempo así es frontera, es más grande, es grande. Ajá. Pero antes, en aquellos tiempos, tú llegabas allá y abrías la puerta como si fuera un alambre de púa. Pero ahorita ya para que te arrimes a la línea ya hay problema. ¿Con quién? Pues con los caretrapos, los sicarios. Porque se ponen su máscara, pues por eso le decimos caretrapo. ¿Qué me cuentas? A ver. Pues nada, que es un gusto tenerte aquí en Santa Ana.
Charlie, y esperemos que no sea la primera ni última vez que te des una vuelta y pases a visitarnos. Ya eres motociclista, prácticamente, ¿no? Quiero ser motociclista y veterinario. Puedes ir con la moto por los pueblos curando a los animales. Eso está bien, ¿no? Moto veterinario. Hola, yo soy Sofía y también quisiera ser veterinaria, igual que mi hermano. Mi nombre es Tania, estamos en Santa Ana, Sonora. Casi todas las familias adoptan niños. Nosotros adoptamos a señores ya mayores, Eduardo, nosotros le llamamos Chivero. Sí, aquí tengo tiempo ya con él. ¿Y a qué se dedicaba antes? Reparación de lavadora automática y en los ranchos también. A mí me gustaría llegar a unos 90, unos 100, ¿no? Qué chulada. ¿Cuántos tienes ahora? 56. Y ahí está el chivero, mira. Ahí está el chivero. ¿Cuántos años tiene el chivero? 71. Aquí era puro monte. Y empezamos yo y mi esposa, a limpiar el lote, a limpiar el terreno, a hacer las zanjas. Y entonces así se empezó aquí. Y las noticias son las que alarman, son las que engrandecen la inseguridad de aquí de Sonora, ¿va? De México, que dicen que matan en tierra ni un pedote. Pues no. Yo nunca he visto nada. Tengo muchos años viviendo aquí y nunca he visto nada. Aquí está cociéndose los ejotes. Aquí calentando los frijolitos con chorizo. No sabéis lo que es esto. Es que el dron se me estrelló el otro día en el Pinacate. O se ha quedado un trozo de plástico dentro, entonces hay que desmontar el motor. Esta puede que sí. Más grande que esta. Mala onda, ¿no? Qué mala onda. Ahora vamos a sacar rápido y mugroso, o furioso. Celutronics. Hemos encontrado la llave. Esto era el problema, que se había quedado eso de la hélice ahí metido y no podía meter la nueva. ¿Dónde vamos ahora? Aquí con mi camarada, el especialista en bochos. ¿Cómo se llama usted? Carlos León. Somos tocayos entonces. Famoso zorrito, me dice este chamaco. En buena onda. ¿Y qué se dedica a esto de toda la vida? Desde que me parieron, tengo nomás 47 años meneando fierro. Mire, están entrampados los cambios aquí. Mira, primero. Ahí está. Ya lo desentrampé. Vamos para allá, para el centro de la ciudad. Esa es la carne la prepara la señora. Ya te la has comido, ¿eh? Qué más rápido. Está muy buena, o sea, la carne está espectacular. Ya no para de llover. Yo me tengo que ir. Me pondré el traje de agua y me voy. Tengo que decidir hacia dónde voy. Ese es el tema. Ajá. Es lo único que me queda por decidir. Estamos preparando un rollo de dátiles. He pasado 2 días de puro viaje en Santa Ana, conviviendo con Cayetano y su familia, pero ahora toca seguir ruta. Debería olvidarme ya del muro y continuar hacia el sur, pero estos días he conocido varios motociclistas que van a hacer que termine por ir a donde nunca pensé que iría. A Sásabe. ¿Sásabe es un buen sitio donde ir o no? No, porque está muy feo Sásabe. ¿Y qué hay en Sásabe? En el Sásabe pues es frontera con Arizona, Sásabe, Arizona. ¿Pero hay frontera legal o...? Sí, hay frontera legal. ¿Y también hay cruce ilegal? También hay cruce ilegal, por todos lados, todas las líneas. Hay muchas organizaciones que cuidan el terreno de ellos, o sea, la mafia y todo ese asunto. ¿Verdad? ¿Y si yo fuera con mi moto solo? Pudiera que les gustara la motito esa que trae porque está buena, está suavezona y no trae muchos aparatos, muchas cámaras, el RON, todo eso, sí, pues te pueden quitar eso. ¿Y qué zonas son más así frecuentes por donde pasa la gente? Bueno, está Sásabe, está Nogales, Agua Prieta. ¿No conoces Sásabe? No. ¿Y tú crees que está peligroso? Bueno, sí hay partes donde no iría yo, que es Sásabe, por decir algo. Tienes que tener cuidado por la área. Y vienes de un lugar muy lejos, te puedes desaparecer y nunca nos damos cuenta. Lo mejor es no. Exacto. ¿Pero de día tú crees que sí o no?
Sí, pero de todas maneras aún así no iría. Al menos que fueras con gente de aquí. El otro día cuando nos conocimos te pregunté de ir a Sasabe y me dijiste que estaba un poco feo, ¿no? Sí, está un poco feo y mira, aquí vamos contigo. La gente de aquí son muy celosos con los extranjeros, quieren saber a qué van, qué es lo que van a hacer, pero aquí hay un grupo de amigos que decidieron acompañarte y ya también tienen su lado, ¿no? Ya que saben que vas a otra cosa totalmente, no, te van a dar la bienvenida. ¿Y vamos a pedir, digamos, un poco de protección a alguien allí? ¿O? Sí, estamos pidiendo permiso para transitar por sus tierras. ¿Permiso al presidente de allí? Al presidente y a todo el mundo, para que nadie se moleste, nadie esté incómodo. ¿Queréis saludar? La historia es que ayer, en una cena con varios motociclistas de la zona, se ofrecieron a acompañarme a Sasabe. La mayoría vendrán hasta Sarik, donde acaba el asfalto. Y a partir de ahí solo quedaremos 3. Pepe, Beto. Los que tenemos motos trail o doble propósito, que se dice aquí en México. Vamos a ir toda la comitiva hasta el Sarik. Hasta el Sarik. Porque hay pavimento. Ajá, y del Sarik ya nos quedamos nosotros 3. Que así es, que vamos a agarrar 20 kilómetros de terracería más o menos. Ajá. Hasta Sasabe. Hasta Sasabe. Quizá os preguntáis qué demonios se nos ha perdido en Sasabe, y sí, la verdad es que podíamos haber seguido ruta y olvidarnos ya de la frontera. Pero lo cierto es que Sasabe es un punto estratégico para la migración ilegal y la posibilidad de poder grabar el muro ahí no se da todos los días. Pues yo entiendo de cierta manera a los norteamericanos, ¿verdad? No quieren que nos metamos todos, aunque ya los invadimos prácticamente. Pues era nuestra tierra y estamos acostumbrados, pero afecta también la ecología, ¿verdad? Afecta a los animales que transitan por ahí. Yo pienso que a fin de cuentas no se va a lograr, aunque lo está haciendo, esperemos que se le caiga. Pues qué suerte tengo, ¿no? La verdad, porque es que esta ruta, esto si no llega a ser así nunca lo hubiera visto. Antes de seguir camino hacia la frontera paramos en Sarik, para hablar con el alcalde de la zona, explicar a qué nos dirigimos y sobre todo para saber cómo está la situación. No pasa nada, está muy tranquilo todo, está muy tranquilo aquí, Sasabe y todo está tranquilo, no pasa nada. Y una vez lleguemos a Sasabe tengo 2 objetivos. El primero de ellos es intentar volar el dron y hacer unos planos de la frontera y de la actual valla. Aquí tenemos la valla de tubo, de 4 metros de altura. No, ya tiene como 5 años que la pusieron. Pero de ahí de donde está el recinto de la aduana americana, nomás a 1 kilómetro para cada lado nomás tiene. Y a partir de ahí ya no hay valla. Ya no hay valla. Y el segundo objetivo es mucho más ambicioso. Intentar hablar con alguien que esté esperando para cruzar a Estados Unidos ilegalmente. El indocumentado llega ahí y ese que se está tirando para allá pues a cruzar. Ya no es tanto ahorita, pero llegan muriéndose de hambre. Tú sabes que la gente si cruza sola se van a morir. Aquí el calor es extremo. Lo logran a veces y a veces no lo logran, pues, pero ahí están. Muchos se arriesgan a hacerlo y mueren cientos al año. Es muy peligroso. Bien, aquí llega el momento de despedirnos. 45 kilómetros. Vamos allá, chavalería. Vamos a Sasabe. Es pero que muy espectacular el camino. Termina pavimento a 100 metros. Es muy rápida esta pista, ¿eh? ¿Por qué no la asfaltarán? Es lo que yo me pregunto, ¿no? O sea... ¡Hala! Hemos llegado a Sasabe. Y como si fuera un aviso de lo que se debe y no debe grabar, la cámara trasera se empañó al llegar a Sasabe. Veremos si es lo único que se empaña. Y en el próximo capítulo, y una vez salgamos de Sasabe, seguiremos ruta hacia el este, para ya sí despedirnos de la frontera y encarar dirección sur, donde nos espera una nueva ruta y un nuevo compañero de viaje. Os lo presento en la siguiente entrega. Gracias por vuestra compañía.